Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡que viva la familia! Saludos amigos y amigas que nos escuchan y gracias por acompañarnos en nuestro programa ¡Que viva la familia! Buenos días a todos en este hermoso domingo que el Señor nos ha regalado. Y en esta mañana nuevamente les saluda Marta Fontanes Long y me acompaña el Padre Víctor Manuel. Buenos días a todos. Así que ya nos conocen, ya saben quiénes somos. La semana pasada, Padre Víctor y yo estuvimos con ustedes compartiendo, ¿verdad? Sobre unas enseñanzas. Padre, se nos compartió un artículo y un video que el Padre pudo observar a través del Padre Santiago Martín, quien ofrece, ¿verdad? A través de esta charla que él ofreció, 7 consejos para mantener a los hijos en la fe. Sí, la semana pasada, Padre estuvo compartiendo con todos nosotros esos 7 consejos. Bueno, parte de ellos, porque si se acuerdan, no nos dio el tiempo de terminar. Y hoy hemos querido dar continuidad, porque a lo mejor tenemos algunas personas que se quedaron como que, me faltan esos últimos 3 consejitos que no tenemos. Así que hemos querido en el día de hoy retomar este tema, porque sabemos que a veces, como comentábamos la semana pasada, se nos hace un poquito difícil pensar en cómo mantener a nuestros hijos en la fe, cómo guiarlos, cómo dirigirlos. Y nos cuesta, o esperamos, como nos decía Padre Víctor la semana pasada, esperamos como algo mágico, algo especial, y no hay nada mágico, no hay nada especial, son las mismas enseñanzas que hemos compartido a través de muchos años, pero Padre nos compartía cómo nosotros podemos ponerlas en práctica. En esta primera parte del programa, la semana pasada, cuando compartíamos con Padre Víctor, él nos hablaba de cómo Padre Santiago Martín nos ofrecía primero estas experiencias vividas y que él había encontrado que al final estas diferentes respuestas, alternativas, primero que todo, que a veces pensamos que esto es algo novedoso y no es novedoso, estamos buscando simplemente ver qué nuevas magias, como dijimos anteriormente, podemos utilizar y no, es que simplemente es la indiferencia. Nos comentaba Padre Víctor la semana pasada que a veces que lamentablemente hemos caído muchos, y no solamente jóvenes, sino también adultos, hemos caído en la indiferencia, en que no me importa cada quien que haga lo que quiera, pero se nos olvida que dentro de esta realidad nuestra, somos comunidad, somos familia, en diferentes aspectos. A veces hablamos de la familia de sangre, que es generalmente para lo que este programa está dedicado, pero también tenemos la familia del corazón, la familia de la fe, que también son nuestras familias con las que compartimos. Y nosotros tenemos que ayudar a estos hermanos a poder seguir en la fe. No solamente a nuestros hijos o nuestros sobrinos, porque a veces no tenemos hijos, pero tenemos sobrinos, tenemos ahijados. O sea, que estas reglas o estas ideas que nos comparte Padre Víctor a través de Padre Santiago Martín, son para todos, no aplican solamente para los padres, somos todos de una manera u otra. Ustedes saben que yo soy maestra, que trabajo aquí en la Pontificia Universidad Católica, y hasta con mis estudiantes yo lo puedo integrar, yo lo puedo llevar a cabo, no solamente con nuestros hijos, mis estudiantes son como mis hijos, así que imagínense todos los que tengo. Así que por lo tanto las podemos llevar, y entre estas soluciones o alternativas que nos ofrecía Padre, estaba primero que todo la oración, que es lo que a través de toda la vida se nos ha dicho. La oración es el alma más poderosa que tenemos todos. Segundo, el sacrificio. Unir nuestro sacrificio diario a la oración que hacemos. A veces yo había leído una oracióncita que decía que muchas personas pensamos que la única oración que existe es la de nuestros labios. Y no, también está la oración del corazón y la oración con nuestras acciones, que son formas diferentes de orar. A veces decimos que no tengo tiempo para orar. Es que tú puedes convertir tus acciones. Yo le digo a mis estudiantes, como les decía anteriormente, podemos también evangelizar a nuestros estudiantes. Podemos evangelizar a través de nuestras acciones. Podemos evangelizar con nuestro trabajo. Ofrézcalo. Y ese sacrificio diario se está convirtiendo en oración. Ofrézcalo por, como nos decía Padre Víctor la semana pasada, ofrecerlo por nuestros hijos, por su fe, por su crecimiento.
Y por último, nos decía Padre Víctor la semana pasada, el testimonio. O sea, a mí se me quedó alguno, no se preocupen porque Padre Víctor después nos vuelve a poner al día a todos. Claro que sí. Así que el testimonio que nos lleva a dar ese ejemplo, el buen ejemplo. Y nos quedaba entonces discutir los últimos. Pero vamos a ver, vamos con Padre Víctor, que yo creo que él nos puede dar un repasito mejor del que yo les di y nos pone al día. Buenos días, Marta. Gracias primeramente, ¿verdad? Por la oportunidad de continuar dialogando sobre este tema tan importante. Claro. Porque ciertamente comentaba en el programa anterior que es una pregunta que está muy arraigada o una circunstancia que está muy arraigada en el corazón de cada uno de nosotros. La pregunta es ¿por qué si yo le doy de todo y le doy la educación y me fajo y somos unos padres presentes, porque nuestros hijos hasta cierto punto en algún momento toman un carril que tal vez no es el que nosotros necesariamente le enseñamos? Exactamente. Entonces, el padre Santiago Martín, dentro de esta ponencia que él trae, 7 consejos para mantener a los hijos en la fe, nos hace primeramente un recuento maravilloso donde él desde su experiencia, y lo comentaba en el programa pasado, que yo que trabajo directamente con jóvenes, que trabajo con familias, que trabajo haciendo diferentes cosas, no lo había tal vez visto de esa perspectiva donde él la trae. Y es el tema de la indiferencia. Nos hacía caer en la conciencia de que esto es un problema mayor tal vez del que nosotros pensamos. A veces pensamos que la sociedad es atea porque no cree, o la gente es pagana porque está en contra de la religión, y la realidad es que él dice que no, es que simplemente no nos interesa el tema de Dios, no nos interesa el tema de nada que tenga que ver con religiosidad. Por ende, ya no es un problema de creer o no creer, es que aunque pueda creer, no me interesa creer. Y eso pues crea una novedad. Entonces él decía que propiamente mirar al pasado, pues situaciones particulares no nos ayuda en esta perspectiva porque es un problema nuevo. Y él, si no se entiende así, decía él, pues obviamente nunca podremos llegar al fondo de entender la realidad actual que viven nuestras familias, que viven nuestros jóvenes y que vive propiamente nuestra sociedad. Porque como bien comentaste ahorita, podríamos enfocarnos en los jóvenes, pero es que nosotros también somos adultos y muchos de los adultos vivimos también en ese mismo sentido de indiferencia. Exactamente. Entonces, propiamente lo que hicimos este programa pasado fue hacer un recuento primeramente de esos 3 puntos que comentaba yo que no son novedosos en el sentido de que no es una receta nueva. Ciertamente podríamos pensar que porque el problema es nuevo, pues necesito una receta nueva, y a veces eso también va de la mano del famoso, ¿verdad? De la famosa locución de la iglesia que la traía San Juan Pablo II en su momento. Decía nuevo ardor, nuevas formas, nuevos métodos. Y nos hemos enfocado en buscar esos nuevos métodos, pero no hemos dado con la clave propiamente para contestar la situación actual de nuestro tiempo. Por ende, esto trae un engranaje de frustración, de ira, de coraje, porque nos cuestionamos todos, padres, madres, educadores, formadores, todos en la sociedad, qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, qué debemos de cambiar, qué debemos de mejorar. Entonces él propiamente pues nos da estos 7 consejos. El domingo pasado pues propiamente nos vimos sobre, contando la introducción sobre 3 de ellos adicionales, donde nos dimos cuenta que no es nada nuevo. Yo comentaba que hay una frase muy particular que yo uso mucho, que es que la rueda está inventada, ya no hay que inventar la rueda, simplemente hay que seguir la rueda. Yo creo que a veces por querer salirnos de la rueda, a veces nos perdemos del camino, ¿verdad? Y el camino ya se nos ha dado y las herramientas las tenemos. Yo pienso que más que otra cosa de buscar novedad es darnos cuenta que hemos abandonado lo básico, ¿verdad? Tal vez por las razones que sean. No estamos aquí para cometer juicios de nadie, nada por el estilo, sino simplemente para que nos demos cuenta que hemos dejado de hacer lo que está al centro de nuestra vida cristiana. Él traía como un primer punto el tema de la oración con insistencia, ¿verdad? Y está al centro de la vida cristiana. La comunión, la oración es propiamente donde se nutre la vida cristiana. Por ende, todos tenemos que orar.
Pero en este caso, la oración tiene que también estar dirigida hacia eso que más nosotros necesitamos que cambie en nuestra vida. En este caso, los padres que tienen interés en que sus hijos encuentren el camino correcto, pues nuestra oración nunca debe faltar. Nunca debe faltar. Una oración insistente, persistente, ¿verdad? Yo a veces le añado hasta que se canse Dios de escucharnos, o sea, hasta que propiamente diga, mira, dale lo que pide, porque a la hora de la verdad me tiene loco con tu oración, ¿verdad? Sí. Y es propiamente así debe ser nuestra oración. Para que diga, mira, ya viene ese loco rezando otra vez a pedirme lo mismo, dáselo, a ver si me deja quieto. Es una oración así. Exacto. Y un segundo punto que traía era obviamente la del ofrecimiento, el sacrificio. Como nosotros todo lo que hacemos se convierte en oración. Tú traíste un punto al comienzo de la introducción que hiciste muy propio, porque nosotros a veces pensamos en que la oración es simplemente lo que se dice, lo que salen de nuestros labios. Pero nuestra vida está llamada a ser oración, porque todo lo que hacemos lo hacemos en presencia de Dios. Por ende, toda mi vida, todo lo que realizo, todo lo que hago tiene que estar en presencia de Dios. Por ende, se convierte en oración. ¿Verdad? O sea, yo no puedo perder de conciencia mi realidad cristiana y que todo lo que realizo está en presencia de Dios y se convierte en oración. Por consiguiente, él nos decía, o sea, tenemos que aprender a ¿qué? A vivir la cruz de cada día. Cada acto que realizamos lo hacemos en presencia de Dios. Cada acto que realizo se puede convertir en un ofrecimiento. Él nos hablaba propiamente del trabajo, nos hablaba propiamente de las enfermedades, de la ancianidad, de las diferentes circunstancias en las convivencias, en las relaciones matrimoniales, en los trabajos, todas las circunstancias que tal vez nosotros vivimos, que tenemos problemas, que tal vez se nos hace complicado vivir, pues eso se convierte en una oración en la medida en que yo lo ofrezco, ¿verdad? Si yo lo tengo que pasar, pues porque si lo tengo que pasar, no le saco el provecho. El provecho. Y lo dirijo hacia aquello que yo entiendo que es una prioridad, en este caso, ¿verdad? Que nuestros hijos encuentren el camino de la fe. Y un tercer punto que hablábamos era el punto, diría yo, más central de todo lo que es la vida cristiana, a la cual propiamente es la misión cristiana, que es dar el testimonio en medio del mundo de lo que es vivir cristianamente. Pero él nos decía claramente dentro de este escrito que hay que mirar que lo que hacemos tenemos que mostrarlo tal cual. O sea, una convivencia matrimonial tiene sus dificultades. Pensar que una realidad o una convivencia matrimonial es peaches and cream todo el tiempo y no hay dificultades, pues es algo ilógico de pensar. Por consiguiente, a veces le queremos presentar solamente a nuestros hijos la cara bonita. Los trabajos tienen sus dificultades. Queremos simplemente pues, presentar la parte bonita. ¿Sabe? Todas las relaciones que nosotros tenemos con las personas, que a veces no son fáciles, pues le presentamos lo bonito. O sea, él insistía en la importancia de nosotros presentar a nuestros hijos la verdadera cara de las circunstancias que vivimos, con sus altas, con sus bajas, porque ellos van a pasar por ahí. La ancianidad es una de ellas, la enfermedad es una de ellas, la dificultad de los trabajos, la dificultad de las convivencias, las situaciones difíciles dentro del matrimonio, lo difícil de ponernos de acuerdo en lo que hacemos. Todas esas circunstancias, él nos decía, mira, dentro de toda esta realidad, porque no se le muestra el lado difícil de la convivencia, de las diferentes realidades que hacemos, pues ellos piensan y salen a la vida pensando que todo es fácil. Entonces, caemos en lo que el Papa Francisco llama esta sociedad de descarte, porque como me causa tal vez un problema, como es algo difícil y no entiendo cómo resolverlo, pues simplemente me lo quito de encima. Y eso el Papa Francisco lo hablaba dirigido más hacia las relaciones, pero se puede aplicar a todo. La fe es difícil vivirla, pues la descarto. Una relación, la descarto. Un trabajo es difícil, lo descarto. Entonces, en cada momento nos damos cuenta que nos vamos dirigiendo hacia una sociedad que porque no sabe cómo manejarse dentro de las dificultades de la vida, pues lo que hacen es descartar. Y
se va creando un vacío interior porque nunca vamos como que creando esa consistencia de que las cosas no necesariamente son fáciles, sino que al contrario, existe una batalla porque hay una razón mayor. Yo comentaba en el programa anterior que él mismo comentaba en su ponencia y decía, aunque es una sociedad tal vez indiferente, es una sociedad que es curiosa, quiere saberlo todo y quiere saber el porqué de todo. Y cuán importante entonces es ese testimonio, porque si yo veo a mi papá o a mi mamá que se fajan todos los días trabajando overtime para buscar el dinero para la casa, yo quiero saber por qué lo hace, qué sentido tiene. Entonces, ahí es una manera de yo decirle, mira, yo me sacrifico primeramente para que a ti y a nuestra familia no nos falte nada, para que podamos vivir bien, para que tengamos las cosas. Papi y mami, porque ustedes que tienen una situación tal vez que han tenido sus desavenencias en un matrimonio, ¿por qué ustedes se mantienen juntos hoy después de, qué sé yo, 20, 25, 30 años? Cuando pudiste haberle dicho, mira, sigue tu camino y yo sigo el mío. Y ahí se le enseña el verdadero sentido del amor. Que no, el amor no es simplemente cuando está todo bien, sino es en la dificultad también que se hace presente. Las relaciones interpersonales, porque uno las mantiene, no por un beneficio, sino porque propiamente es la parte cotidiana del ser humano que buscar, compartir con nuestros hermanos. Y eso está ahí, es la escritura, ¿verdad? Entonces, si nosotros damos un testimonio correcto, dentro de esa curiosidad, dentro de eso que nuestros hijos están buscando, tratar de aprender, tenemos la oportunidad de poderle explicar la verdadera razón y el verdadero motivo de las cosas. Pero si nosotros le damos solamente el testimonio de la cara bonita, pues obviamente lo demás no aparece. Entonces nos damos cuenta que lo resumía este domingo pasado en 3 aspectos: oración, sacrificio y testimonio, que son propiamente las 3 herramientas básicas y vitales de toda vida cristiana, o sea, de toda aquella persona que quiera seguir el camino correcto. Esas son las 3 herramientas básicas que tenemos para continuar. Ahora, si miramos dentro de esa realidad, nos damos cuenta que no es nada nuevo. Ahora la pregunta es, si lo sé y veo lo que está pasando, la conciencia me lleva a darme cuenta que lo que estamos viviendo es porque necesariamente hemos dejado de hacer lo que hemos tenido que hacer. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo tú reviertes un proceso? Volviendo a lo básico, que es lo que nos dice él. O sea, esto no es una experiencia mágica, como tú decías, ni nada por el estilo. Simplemente volver a lo básico, porque si tú eres consistente en lo que haces, estarás haciendo o sembrando la semilla necesaria en ese joven para que en su momento, ¿verdad? Porque él decía, nosotros no queremos que nuestros hijos se den los golpes, pero hay que dejarlos que choquen. Así mismo. Entonces encontrará, porque esa semilla está arraigada en ellos, el camino correcto. Cuando tengan sus situaciones, tendrán una referencia. Cuando se sientan abatidos, tendrán alguien que los acompañe con la oración. Cuando tengan dudas, tendrán alguien a quien recurrir. Y así sucesivamente se va añadiendo estos aspectos. Hay unos aspectos propiamente que son los últimos 3 que él trae, que son ya unos aspectos que digo yo son necesarios. Tampoco son nuevos. Pero yo diría que aquí está el caballito de batalla. Es el caballito de batalla diarios. Nosotros pudiéramos pensar que el rezar, el orar o el dar testimonio o el tener el sacrificio diario es difícil. Estos 3 puntos que vienen ahora, yo diría que son más difíciles todavía. ¿Verdad? Porque uno piensa, la oración es difícil, Padre. El dar testimonio es difícil, Padre. El sacrificarme y ofrecer el sacrificio no es fácil, Padre. Sí, pero los que vienen ahora, diría yo que son los más difíciles y se convierten en el caballito de batalla todos los días. Entonces, el primero, para dejarle un marco y antes de que podamos hacer la pausa en breve, exacto. Vamos a ir propiamente sobre este que diría yo que es el más importante. Dentro de todo lo que he dicho, todo es importante. Todo. Pero este
en la situación, en la actualidad que vivimos hoy, en la sociedad que vivimos hoy, es sumamente importante. Se habla por activa y por pasiva, pero no se logra que llegue al corazón cristiano. Y te lo digo yo como sacerdote, ¿verdad? Y es la necesidad de prepararnos, la necesidad de educarnos en la fe. En la fe, sí. O sea, cierto. ¿Por qué digo que esto se convierte en el caballito de batalla? Porque ciertamente nosotros no estamos acostumbrados a que con ir el domingo a misa, escuchar la homilía del Padre, que en principio se entiende como una catequesis, o el pueblo lo entiende así, como una catequesis. Sí. La realidad no es una catequesis en sí misma. La homilía son unos puntos para reflexionar cómo yo vivir esa palabra de Dios durante esa semana que viene al frente. Durante esa semana, cómo aplicarla en mi vida. Claro, ahora, no necesariamente es una catequesis, ¿verdad? Porque una catequesis es algo mucho más profundo. Más profundo. Es una explicación de los dogmas, de la doctrina, de la conducta, de las diferentes realidades, de la fe, de la oración, de las relaciones, de cómo vivimos. Y eso no necesariamente en una homilía que te dura tal vez 15, 20 minutos como máximo, tú vas a encontrar necesariamente algunas realidades que te digan a ti, yo porque escucho la homilía atada a una escritura, voy a tener las herramientas necesarias para saber todo. No nos educamos, no nos formamos. Claro. Entonces, nos quedamos con lo que aprendimos en la catequesis, como tú dices, padre, en la catequesis, claro, cuando fuimos a las clases de confirmación, y ahí quedamos. Y nos basta con los domingos, claro. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mí no me urge, y ese es el problema también, que va basado de la misma postura que decía él, si le podemos aplicar a los jóvenes o a la sociedad de hoy la indiferencia, al cristiano de nuestro tiempo también se le puede aplicar la indiferencia en cuanto no entiendo que necesito formación, más allá de simplemente ir los domingos a misa, que necesito profundizar en la fe, que necesito conocer los dogmas, que necesito conocer dónde poder tener argumentos, ¿verdad? Para poder defender. Para poder defender. Pero nosotros también, yo digo que el diablo es muy astuto, ¿verdad? Yo digo que el diablo es muy astuto. Cierto. Porque propiamente el tema de la defensa de la fe es muy necesario. Pero nosotros no lo vemos así porque decimos, no, yo no tengo que discutir y pelear por nada de la fe. Pero fíjate tú cómo cambiando una misma frase de positivo a negativo, ¿qué hacemos? No, yo no me meto en eso porque yo no estoy para pelear en esto. Como si la función de educarme en la fe fuera necesariamente estar peleando con Raimundo y todo el mundo. Entonces, por eso digo que el diablo es muy astuto. Entonces, nos ha ido robando los términos que son cristianos y los ha mundanizado y con eso nos bombardea. Entonces, nosotros nos damos cuenta de la necesidad de la defensa de la fe, pero no de la defensa de la fe en cuanto yo tengo que defender afuera, sino es que yo tengo que defender mi fe para mí mismo. O sea, porque yo soy el que estoy recibiendo los diferentes embates. Entonces, el padre trae un punto primero y es la necesidad urgente de ir hacia esa formación cristiana. Entonces, hay unos puntos que él trae que los vamos a discutir entonces después de la pausa, junto con los otros dos puntitos que tenemos, pero quería simplemente darle un brief para que entendieran por qué es el caballito de batalla y por qué la importancia de nosotros como cristianos educarnos y saber defender la fe para nosotros, porque de ahí también depende la defensa de la fe de nuestros hijos. Así que cuando regresemos de la pausa, entonces continuamos sobre esta parte. Correcto, así mismo es, como nos ha dicho Padre Víctor, es el momento de hacer una pausa, pero no se vayan, quédense con nosotros, que Padre simplemente nos dio unas ideas para comenzar, pero nos ha dejado con la curiosidad de saber qué es lo que viene después, así que regresamos en breve, los esperamos. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Para los que se nos acaban de unir en este momento, en el día de hoy, hemos estado dialogando, Padre Víctor y yo, sobre
para aquellos que se nos acaban de unir la semana pasada, ¿verdad? Para que puedan tener una ideita más clara, estuvimos hablando sobre 7 consejos o ideas que nos provee Padre Santiago Martín para nosotros poder ayudar a nuestros hijos a permanecer en la fe. En la primera parte del programa hicimos un recuento de todo lo que dialogamos la semana pasada y Padre Víctor nos dio, ¿verdad?, otro recuento de otras ideas que eran importantes tener en cuenta. Y al final nos unió todo esto a las nuevas ideas, a las 3 que nos faltaban, porque es que eran 7, discutimos 4 la semana pasada, incluyendo en esto la indiferencia. Pero ya hoy vamos per se a estas últimas 3 que son las que nos faltan. Ya Padre presentó en la primera parte de estas 7, ¿verdad? De las últimas 3 que nos quedaban, y nos habla sobre la importancia de educarnos a nosotros mismos, primero en la fe, para nosotros poder defender nuestra propia fe y así poder defender la fe en todos los aspectos, para con nuestros hijos, para con nuestras amistades, con nuestros familiares. Porque si no nos educamos, pues estamos perdidos. Entonces no tenemos, como nos decía Padre Víctor, argumentos para poder defendernos. Y ahí fue donde nos quedamos. Así que continuamos en este momento con Padre Víctor. Padre. Bien, Marta, pues nada, continuando sobre este punto, decía que era lo más importante porque yo diría que no hay progreso cuando uno no se educa. Y lo decía desde la perspectiva de que la sociedad nos ha ido como que cambiando los argumentos, se apodera de ciertas cosas, ya la apologética, que en un momento determinado era un punto bien importante dentro del aspecto de la fe, hoy día se ve muy comúnmente entre el grueso de los laicos como algo malo, como algo negativo. Porque pensamos que ciertamente la apologética es pues yo ponerme a discutir, ponerme a pelear para debatir, y a mí no me gusta debatir, no me gusta pelear, no me gusta esto. Y no es eso, es mucho más. Y también le caemos miedo porque, como le decía, pues obviamente al no tener los argumentos, ¿cómo me defiendo? Pues entonces nos hemos quedado, el Padre Santiago nos habla sobre esa realidad pasiva, como que pues voy a misa, hago esto, me fajo tal vez en lo cotidiano, pero hasta ahí. Por ende, el efecto no se ve necesariamente en uno, se ve en los demás, porque si yo no me educo como yo educo, y es ahí la importancia del padre, la madre, como esos primeros educadores de los hijos. Pero ¿cómo yo educo si no me educo yo? Si no me educo, exactamente. Ahora yo lo comparo con un profesor, con un maestro. ¿Cómo va a dar un curso si primeramente no pasa por una preparación para poder educar? Exacto. O sea, hay gente que dice, pero esos son títulos. Sí, pero es que si no tienes el título no lo puedes hacer. No lo puedes. Por consiguiente, tú tienes que primero prepararte para conseguir el título también. Claro. Y luego que lo tienes que mantenerte actualizado en lo que va cambiando, en todo. Lo nuevo, claro. Entonces, y eso pasa para cualquier profesión. Exacto. O sea, tú no vas a aprender, o sea, uno adquiere experiencia en el campo, pero te preparas para poderlo llevar a cabo. La experiencia viene luego que tú te preparas para poderlo hacer. Exacto. Entonces, en la fe, él nos dice que eso es uno de los aspectos que hay que trabajar. Y nos dice que esa falta de formación ha sido propiamente la piedra de tropiezo por la cual hoy día tal vez nuestros jóvenes no tienen los argumentos o las herramientas necesarias para creer, porque no encuentran cómo defenderse tampoco de los embates del mundo. Entonces, él hace una referencia maravillosa, porque entonces se va hacia la parte de atrás, como digo yo, en la historia, y va hacia los padres de la iglesia. Especialmente menciona a San Justino, que eran los padres de la iglesia, los escritos, aunque muchos de ellos eran doctrinales, o sea, creando dogmas, también el grueso de esos escritos eran escritos apologéticos, defendiendo la fe de los embates del mundo, de las incoherencias o de lo que el mundo no entiende o de lo que aquello que la gente cuestiona. Y ellos, desde sus escritos, argumentaban y daban argumentos para que se entendiera el recto sentido de lo que es la fe. Entonces él dice, eso se ha dejado de hacer. Tal vez no necesariamente del todo, siempre existe quien a lo mejor algo hace escritos apologéticos, de defensa, etcétera, pero tal vez no se ve con tanta firmeza, con tanta fuerza como en los primeros momentos de la iglesia,
que era muchísimamente más atacada, ¿verdad? Que hoy, porque hoy somos indiferentes, pero en aquel momento era que atacaban la iglesia, atacaban los postulados, atacaban la fe, atacaban los dogmas, atacaban a María, atacaban a todo, o sea, era batalla todo el tiempo. Pero entonces, él trae eso, lo trae al presente, volviendo a la realidad que nos decía de que los jóvenes de hoy día son indiferentes, pero quieren saber. O sea, una cosa es ser indiferente, otra cosa es que no quieran saber. Ellos tienen la curiosidad de saber. Entonces, en torno a la defensa de la fe de nuestros hijos, nosotros tenemos que tener la capacidad y el conocimiento para poder argumentar con nuestros hijos. Fíjate que no estoy mencionando debatir ni pelear con ellos. Es tener respuestas. Es diferente. Pero en muchas ocasiones, a mí me pasa que me llega mucho joven. Padre, ¿qué le traigo a mi hijo porque él tiene una duda? Padre, le traigo a mi hijo o a mi hija o a mi nieto, a mi nieta, porque es que tiene unas dudas y yo no sé cómo contestarlas. Y a veces cuando yo las escucho y hablo con ellos, me pregunto, yo digo, ¿no tienes cómo rebatir o cómo argumentar sobre algo tan sencillo que va tal vez a lo más simple de la fe? Y por eso, gloria a Dios, que digo yo que por lo menos alguien tiene la conciencia, déjame dejárselo al padre, pero imagínate aquel claro. que no tiene tal vez esa forma de pensar. Exactamente. Pues el joven se queda ¿con qué? Con la duda. No tiene el argumento, no la encuentra. Entonces, si los padres y las madres y los hermanos y nosotros que estamos en el entorno somos el primer campo de batalla y nosotros somos los primeros que no tenemos un conocimiento suficiente o mínimo para poder argumentar y presentar una verdad, pues entonces nuestros hijos están descubiertos. De hecho, él lo dice así, dice, quedan como ovejas a la libre disposición de los lobos. Esa frase a mí que cada vez que la leo me choca porque es la realidad. Porque afuera no le van a hablar de fe, afuera no le van a hablar de Dios, afuera no le van a hablar de relaciones sanas, les van a hablar de diferentes realidades y va a contrastar con lo que tal vez yo le enseñé en casa. Pero si yo mismo que se lo enseñé, no puedo luego argumentar para que él pueda hacer esa, diría yo, tomar la decisión de qué camino sigo, pues entonces yo estoy fallando. Entonces, la importancia de este conocimiento, él le añade, no es tan solo poder argumentarle a los jóvenes que tengan en nosotros la capacidad de encontrar quién obviamente él me conteste, sino también es el tener conocimiento me hace a mí poder presentar la fe de una manera lógica, de una manera coherente y dice de una manera atractiva. Y fíjate que utiliza atractiva, curioso como lo dice, pero es la verdad, porque decimos hoy día y los jóvenes lo dicen, es que la fe no es atractiva. Van a la iglesia, escuchan la homilía, es que la homilía no me llena. Es que X cosa, porque no es atractivo para ellos. Y tal vez nosotros fallamos. Yo me cuestiono como sacerdote todos los días, claro. Pero la realidad es esa, o sea, tal vez no hemos logrado, porque nos falta formarnos, llegar a que ellos puedan entenderla, vivirla y hacerla atractiva a ellos para que ellos puedan, desde esa realidad, asumirla. Por ende, nosotros tenemos que tener conciencia de que si nosotros no nos preparamos, no podemos defender a nuestros hijos de los embates del mundo. Y no podemos argumentar tal vez coherentemente para que ellos tengan la capacidad de decidir quiero o no quiero, sigo o no sigo. Por ende, hoy que vuelvo a resaltar la importancia, lo hago siempre, pero hoy lo voy a dejar claro de que este es el caballito de batalla de todo cristiano. Dejar el conformismo de ir el domingo a misa, escuché la homilía, llevé a mis hijos, y no me envuelvo en el proceso de formación de mis hijos y yo tampoco me formo como si mis hijos no fueran a crecer y mañana no fueran a tener. Por ende, esto es sumamente importante. Si no, estaremos chocando con la misma piedra. Un próximo punto, que ya es el punto número 6, también es algo que hemos dejado de hacer. Tal vez por
cuestiones de gustos, diría yo, por más de gustos. Cuando yo predicaba este domingo pasado, el día de Pentecostés, decía que nosotros tenemos un grave problema entre entender unidad y diversidad. Porque nosotros a veces pensamos que la unidad es uniformidad. Y son dos cosas, son dos términos distintos. El Espíritu nos hace uno, pero somos diversos. Entonces, tal vez eso ha ido mermando esa uniformidad en la capacidad que nosotros tenemos de asociarnos. Porque no me gusta, no me asocio. No piensa como yo, no me asocio. No tiene los mismos gustos que yo, no me asocio. Y por ende, ha dejado de proliferar en la iglesia los grupos, las asociaciones. Lamentablemente. O sea, muchas de ellas, la gente dice que están obsoletas, no están obsoletas. Nosotros las hemos hecho obsoletas. Nosotros las hemos hecho obsoletas. Lo he escuchado. Entonces, tú dices, no, pero padre, es que eso es viejo. Eso es esto. Tú dices, pero será vieja en el tiempo que lleva, pero su misión sigue siendo nueva. O sea, y se supone que se siga renovando, ¿verdad? Y evolucione. Pero él decía, en este punto, él le llama, hay que organizarse, vivir solo es un suicidio. Máxime, porque si estamos en la búsqueda de defender a nuestros hijos y defender la fe de nuestros hijos, la importancia de asociarnos, porque no es lo mismo yo sufrirlo solo que sufrirlo con otro, y a lo mejor otro ya lo pasó y ese que lo pasó me puede dar a mí algún consejo, me puede ayudar. A lo mejor yo no tengo la capacidad de poder mostrárselo a mi hijo, pero a lo mejor esta persona que ya lo pasó sí lo puede hacer. Ahí entran las diferentes asociaciones. En generaciones anteriores nos dice el padre que existía esa proliferación de asociaciones y se formaban. No era simplemente reunirse. Se hablaba de catequesis, se iba sobre el catecismo, se leían documentos de la iglesia, se sacaba un rato y se oraba con la palabra. O sea, cosas que nosotros sabemos, de la misma manera que dije el anterior, que sabemos de la formación, los grupos venían tal vez a tratar de subsanar esa deficiencia que había. Pero nos hemos dejado de reunir porque por las razones que te acabo de decir, porque no me gusta, porque no piensan igual obsoleto. que yo, es obsoleto, whatever, y hemos dejado. Entonces, es maravilloso como él dice, vivir solo es un suicidio. Y yo lo rebato todo el tiempo. Y a veces utilizo los famosos refranes del mundo y los traigo al presente para rebatirlos con los mismos argumentos que ellos traen. Padre, es que la salvación es individual. Y yo les digo a la gente, sí, el juicio es individual. Pero te preguntarán por el vecino. ¿Cómo ayudaste a los demás? Correcto. Hijos. Así mismo. Así mismo. Si bien es cierto que el juicio es va solito, claro, va solito, eso es entre Dios y tú, pero te van a preguntar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus vecinos, por tu comunidad, claro, por lo que hiciste, por lo que dejaste de hacer. Entonces, pensar que al final no es tan individual como pensamos que es individual, no a ese extremo tan literal. El juicio es individual. Exacto. Pero los actos que nosotros hacemos tienen que repercuten en otras vidas. De la misma manera, lo que dejo de hacer también repercute en la vida de otros. Entonces, claro, por ende, como él lo pone, vivir solo es un suicidio. Por ende, si nosotros estamos en este camino de buscar perseverar en la fe para también a la vez ayudar a nuestros hijos a encontrar el verdadero sentido de la fe, hay que aprender a asociarnos. Dejar de pensar en que no voy o no lo hago porque no piensan igual que yo, sino mirar en la diversidad de lo que estamos viviendo, la unidad de la iglesia, que es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, esa formación es muy necesaria. Hay muchos grupos que trabajan con matrimonios. Hay muchos grupos que trabajan con familias. Hay pastoral juvenil, hay pastoral de envejecientes, hay pastoral de jóvenes, de personas enfermas, hay pastoral de catequesis, hay tantas riquezas dentro de la iglesia de la cual nosotros podemos echar mano para que, primero, para no caminar solo. Pues yo digo que cuando nosotros caminamos con otro, el peso se divide, y si se divide, pesa menos, ¿verdad? Cuando yo encuentro
alguien que tal vez pasa por lo mismo que yo, pues yo tal vez me encuentro la manera de yo tal vez de por lo menos sentirme aliviado en el camino. Porque es como un apoyo. Claro, compartimos la esperanza. Él dice, estar solo es un suicidio. Dice, hay que preguntarse si al menos en parte el fracaso que se ha tenido en la transmisión de la fe a los hijos no se ha debido a no tener una institución que te respalde, que te dé argumentos, que te sostenga cuando con las cruces para poder ser testigo. Es ahí, por ende, asociarse, buscar la manera de entrar en esta comunión con estos hermanos, nos da a nosotros una herramienta maravillosa. Y dice que si estamos unidos y estamos asociados, y aunque no pensemos de la misma manera, pero vivimos unidos, dice, será más difícil que inclusive, lo dice a sí mismo, aún en los momentos de tribulación y de persecución, te encontraremos la fuerza para continuar y dar un testimonio concreto. Para cerrar, este último punto número 7 viene propiamente a resumir lo que está diciendo previamente, pero ya mirándolo desde una perspectiva cristiana, que es que tenemos que recuperar la paz y la esperanza. Dice, tenemos que recuperar la paz y la esperanza, porque Dios nos ama a nosotros y ama a nuestros hijos. Y Dios se acerca a todo aquel que ama, o sea, a todo el mundo. Por ende, son las palabras alentadoras. Claro. Entonces dice, hay un llamado a la esperanza, ¿verdad? Si bien es cierto, como decía hace un momento atrás, que nosotros no queremos que nuestros hijos se golpeen y pasen situaciones, sabemos que la semilla que se ha sembrado en su momento dará fruto. Se darán un golpe, encontrarán el camino de retorno. Por eso él dice, mira, los jóvenes y los adolescentes tienen la huella adentro, porque nosotros la hemos sembrado. Lo que pasa es que, como yo decía el programa pasado, todo esto son semillas y las semillas no germinan de hoy para mañana, son procesos. Hay quien la encuentra un poco antes, hay quien después, hay quien nunca la encuentra, pasa de todo en la vida, ¿verdad? De todo. Pero nosotros que somos cristianos tenemos que tener la confianza y la esperanza en que Dios ama a nuestros hijos y que Dios escucha nuestra oración, escucha nuestras peticiones. Por ende, dice, muchos de ellos volverán a la fe. Porque cuando se den los cantazos, como la semilla ha sido bien sembrada, regresarán. Y es maravilloso porque él viene y lo dice con este único convencimiento, que hasta yo estoy convencido nada más de escucharlo. Él dice, yo también. Él dice, mira, se dirigió a los padres y aseguró lo siguiente, dice, el tiempo presente y futuro será de numerosas y grandes conversiones. Porque si nosotros recuperamos el proyecto de Dios, y nosotros hoy, como padres, como educadores, como cristianos, entendemos esto y lo ponemos en práctica, mañana estaremos dando la batalla necesaria para que nuestros hijos puedan tener lo necesario para volver al camino. Y es maravilloso porque vuelvo a insistir en lo mismo que dije el programa pasado. Siempre se ve todo en futuro porque el presente, lo que hacemos hoy no se ve hoy, se ve mañana. Se ve mañana. Entonces, a veces ahí es donde perdemos la esperanza porque no veo. Pero es que verás en algún momento. Y si no lo ves tú, lo verá otro. Eso mismo iba a decir, padre, que a veces pensamos que lo tenemos que ver nosotros y no nos toca a nosotros verlo, que toca a otro. Por eso nos está alentando en este punto a tener esperanza. Nos está diciendo, va a haber conversiones de personas que regresen a la fe. Y yo soy plenamente testigo de cuántas personas en su adultez o en sus 30, 40 han encontrado el camino de retorno. Yo lo veo todos los días en mi parroquia, yo lo veo todos los días en las comunidades que atiendo, personas que tal vez están por ahí buscando, pero alguien le inculcó la necesidad de encontrarse con Dios. Y en su momento, cuando el mundo no le puede suplir lo que ellos están buscando, no les queda de otra que decir, tiene que ser Dios. Por ende, van a regresar porque hay una semilla bien puesta. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Porque entonces, para cerrar, nos toca volver a lo básico. No hay herramientas mágicas, no hay varitas mágicas,
No hay nada nuevo bajo el sol, lo dice inclusive la misma palabra. La misma Biblia lo dice. Lo dice. Cada día trae su propio son, cada día trae su propio sazón y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, es bien fácil perder la esperanza, tirar la toalla, pero la realidad es que esa no es la misión nuestra. Nuestra misión se va guiada por la fe y la fe es creer sin ver. Uh-huh. Por eso el mismo Jesús lo dice, dichosos ustedes que creen sin haber visto. Significa que nosotros tenemos que tener la confianza en que lo que hacemos hoy repercutirá en la vida de nuestros hijos mañana. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Volver a lo básico. Oración, perseverancia, sacrificio, testimonio, formación. La formación. Formación. Y volver entonces a ¿qué? A tener esa paz. La unidad para poder alcanzar la paz. La unidad que entonces nos da la fuerza para continuar en el camino. Yo creo que no hay que añadirle nada más, simplemente volver propiamente, como les decía, volver a lo básico, pero con la convicción de que si nosotros seguimos la rueda que ya está inventada y se nos ha dado, yo a veces digo, mira, ya Jesús nos dio todo lo que necesitamos, es simplemente aplicarlo. Nos toca aplicarlo. Tal vez nos toca a nosotros, dentro de esto que ya recibimos, buscar nuevas formas de hacerlo, ¿verdad? Tal vez nuevas formas de llevar el mensaje, nuevas formas de trabajar la catequesis, nuevas formas de buscar formar nuestros laicos, nuevas formas de organización que atiendan diferentes realidades. Esa es la tarea. Ahí es donde está la novedad. Claro, esa es la tarea activa de la iglesia. Y nosotros como padres también. Porque también tenemos que tener de la misma manera que hoy ya no se educa a los niños, de la misma manera que se educaban hace 30, 40, 50 años atrás, y hemos tenido que aprender, en la fe nos toca también, sin salirnos de lo básico, buscar nuevas formas de presentar el mensaje y hacerlo accesible a aquellos que en su momento tendrán preguntas. Y todos los jóvenes tienen preguntas. Nos falta a nosotros tener la preparación para poder argumentar y presentarles la fe de una manera fiel, correcta y llamativa para que ellos entonces encuentren dónde engranar y sigan el camino de la fe. Así que yo creo que con eso resumimos este mensaje maravilloso y esperemos que les haya ayudado a todos y que lo puedan compartir, lo puedan vivir, sí mismo, que hagamos una introspección y veamos dónde estamos fallando, qué hemos dejado de hacer y como les decía, y lo retomemos. El antídoto para el dejar de hacer es volver a hacer. Le damos la oportunidad a Dios de que ya ahora que estamos guiados por el Espíritu, eso sea nuestro proyecto de vida de aquí en adelante. Amén, que así sea. Gracias, Padre Víctor, por estas palabras. Creo que definitivamente todos los que nos escuchan o nos ven, algo se han llevado, porque me gustaron muchas de esas palabras últimas, ¿verdad? Donde si hemos dejado de hacer, hay que volver a hacer. Es retomar lo que hemos perdido, definitivamente. Y darnos cuenta de que sí funciona, que es que tenemos que perseverar, que es donde nos quitamos. Muchas veces nos quitamos. Así que, Padre Víctor, muchas gracias. Esperamos todos nosotros, ¿verdad? Aquí, que todo esto les sirva mucho a ustedes para poder ayudar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a quien sea que usted esté educando, a su estudiante, si usted es maestro, si usted es catequista, también tiene estudiantes que se convierten en sus hijos, a quien sea, que podamos poner esto en práctica. Porque como decía Padre, la salvación al final no es tan individual como pensamos. Es individual, sí sabemos que sí, Padre lo explicó, pero no es tan individual como pensamos. Muchas personas dependen de nuestra oración, de nuestro ejemplo, que eran las cosas, ¿verdad?, que Padre Víctor nos compartía hoy. De esa oración, de ese ejemplo, de ese testimonio, de esa unidad, de esa fe, de esa esperanza, para nosotros poder ayudar a otros a también volver al camino de la fe o mantenerse vivos en el camino de la fe. Así que muchas gracias, los esperamos el próximo domingo. Le pedimos que no se desconecten de nosotros, por supuesto. Si se perdieron este programa, puedes verlo y escuchar a través de las redes sociales de la Católica. Síguenos también en el canal de podcast favorito. Hemos llegado al final del programa, que viva la familia. Ha sido un placer poder estar con ustedes en este hermoso domingo.
Para nosotros tú eres importante, por lo que deseamos que compartas tus comentarios, sugerencias o ideas y comunícate con nosotros a través de la Oficina de Misión Institucional al 787-651-2000, extensión 280. También puedes enviar tus comentarios, sugerencias, dudas o preguntas a quevivalafamilia@pucpr.edu. Lo esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día, porque hay que celebrar. Recuerda, que viva la familia. La familia. Buen día a todos. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.